Margarita Lucas, nuestra ponente del tema Innovación para la Seguridad y Salud Laboral. Margarita es ingeniera ambiental y de recursos naturales, auditor interno SGI por SGS del Perú y AENOR Perú, experta en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con diplomado internacional de alta gerencia y sistemas integrados de gestión HSEQ. Muy bien, Margarita, qué bueno verte y aquí está. Empezamos, todo tuyo el público. Gracias, Carito, por esta invitación. Agradecerte a ti por esta gran idea de convocar, de desarrollar o gestionar este primer congreso en el sentido social, ¿no? Que tanta falta me parece que nos hace. Ya escuchaba ahí a los ponentes, ¿no? A expertos en temas sociales, y es algo que personalmente lo comparto, ¿no? Porque es algo que lo vivimos día a día, en donde vayamos, vemos claramente la necesidad de este aporte social en todos los lugares y espacios, sean laborales, ¿no? Principalmente, o sean comunitarios, ¿cierto? Ajá. Que es muy importante, siempre se ha venido a menos este tema de eh, el lado social o el lado humano, ¿no? Y este tema también involucra a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, entonces el tema que me convoca, bueno, gracias por tu presentación. Yo soy especialista en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tengo algo de experiencia en el tema y en la trayectoria, en lo observado, pues hay muchos puntos que podemos resaltar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender en el común del desarrollo de este tema? Pues que la innovación en seguridad y salud en el trabajo es lo que traerá desarrollo sostenible a las industrias a través de personas sanas, ¿cierto? Porque teniendo personas saludables, ¿no es cierto? O trabajadores saludables, pues es lógico pensar que la empresa o el lugar de trabajo va a ser alto en productividad, ¿cierto? Que en contraposición tengamos personas enfermas, personas lesionadas, personas con descanso médico, pues va a venir en deprimento o en baja en cuanto a la productividad de los lugares de trabajo, ¿cierto? Entonces, en estos lugares de trabajo en donde tengamos personas sanas, pues estos lugares van a ser más seguros para la reducción de costos de accidentes, porque también entendamos que tener accidente no es rentable, ¿no? El tener, las personas involucradas en bienestar social, las personas involucradas como asistentes sociales, conocen bien esto, ¿no? Porque muchos de ellos son, digamos, responsables de muchas veces de asistir a aquel trabajador que se ha accidentado, ¿no? Porque hay que llevarlos al seguro, hay que llevarlos a la clínica que le corresponde, hay que manejar o gestionar los seguros correspondientes cuando algún trabajador se accidenta, ¿no? O cuando algún trabajador cae en descanso médico, ¿no? Entonces, definitivamente, ahí se elevan los costos, ¿no? Entonces, en un lugar en donde tenemos personas sanas, pues los niveles de riesgos altos van a estar controlados y el conocimiento sobre la seguridad en el lugar de trabajo va a ser el mejor, ¿no? Eso es lo que se espera. Si tenemos una empresa en la que tiene cero accidentabilidad, bajos índices de accidentabilidad, casi nada, entonces podemos pensar que es una empresa o un lugar en la que la productividad es alta, ¿no? Entonces, la innovación es eso, en lo que traerá desarrollo sostenible a las industrias. ¿Por qué? Porque los que están detrás de las industrias son los trabajadores, los que representan a los lugares de trabajo son los trabajadores, ¿no? Los trabajadores hablan de la empresa. Como vemos a los trabajadores, vemos a las organizaciones o a las empresas, ¿no?
Pero esta innovación para la seguridad y salud en el trabajo, normalmente, ¿a qué se refiere cuando decimos innovar en la gestión de seguridad? Pues normalmente, ¿no? Lo vemos referido a estos temas. Por ejemplo, a contar con algunos equipos sofisticados que nos puedan ayudar en, en levantar alguna alerta, por ejemplo, cuando ocurre un incendio, un amago de incendio, mientras tengamos unos rociadores, mientras tengamos unos equipos sofisticados de respuesta inmediata, ¿no? O cuando tengamos algún software, algún sistema para el sistema documentario, el sistema de gestión, para de alguna forma obtener datos sintetizados, estadísticas, se habla de innovación para la seguridad, ¿no? O podemos tener equipos como sensores, ¿no? De proximidad de vehículos, si es que hablamos de una empresa de transportes, ¿no? Unos sensores que de pronto pueden hacer un silbido cuando quizás hay un cuerpo extraño cerca al vehículo, de tal manera que le permita detenerse y evitar hacer impacto y ocasionar algún accidente, ¿no? Entonces, cuando se habla de innovación para la seguridad del salud en el trabajo, pues normalmente vamos a escuchar ello, vamos a escuchar sistemas tecnológicos, ¿no? O sistemas de programas que nos ayudan a abreviar el sistema de gestión o nos puedan brindar información mucho más rápida o pronta, ¿no? Para poder observar los resultados o los avances del sistema de gestión. Entonces, pero todo esto es una suerte de tecnologías, ¿no? Tecnologías, como ahí podemos observar, un robot bombero, un exoesqueleto para levantamiento manual de cargas y evitar que el trabajador haga sobreesfuerzos, sensores para proximidad de vehículos, smartwatch para EPPs, ¿no? Hasta la inteligencia artificial para detectar algunos actos inseguros o comunicaciones inseguras. Pero la pregunta es, lo que nos invita en esta oportunidad es, en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿El factor humano qué? ¿Dónde quedó la innovación para la seguridad y la salud en el trabajo? Mirando hacia adentro, mirando hacia el trabajador, mirando hacia aquella persona que tiene desempeño laboral, que cumple una función y que está, digamos, expuesto a peligros y a riesgos. ¿Dónde quedó el factor humano? ¿Cómo volteamos la mirada hacia ese tipo de innovación, al factor humano, ¿no? Y aquí vale quizás la pena mencionar que el 90%, el 90% de los accidentes que ocurren en los lugares de trabajo, pues al hacer las investigaciones se determinan que las causas han sido el factor humano, o error humano, o falla humana, ¿no? 90%. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde está este desarrollo del factor humano? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para poder decir por qué este trabajador, a pesar de que quizás se le capacitó, a pesar de que quizás se le indicó, a pesar de que quizás se le dio las pautas para que pueda hacer su trabajo de forma segura? ¿Qué pasó con esta persona que le hizo ser parte de un accidente? ¿No? Entonces vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Más o menos cómo se ha venido desarrollando la gestión de la seguridad y salud del trabajo. Ahí tenemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, ¿no? Un poco de historia. La siguiente diapositiva, unos cuantos ejemplos, ¿no? En la siguiente diapositiva tenemos la Torre de Babel, ¿no? Estamos hablando hace años, ¿no? 1700 a.C. Con la Torre de Babel, o la siguiente diapositiva, que es la construcción también de la Esfinge, ¿no? De Giza en Egipto, la otra en Babilonia. Estos trabajos, a ver, ¿cómo se hicieron? ¿No? Hace poco también podemos mencionar a Qatar, ¿no? Los estadios que se han venido construyendo en Qatar. Pero hace muchos años
no existía pues estos cuidados o no existía un sistema de gestión de seguridad. Aquí existían los accidentes, morían las personas que hacían estos trabajos por doquier, ¿no? Era alto los índices de accidentalidad y fatalidad en estos tiempos, ¿no? Había una serie de accidentes. Entonces vamos a hacer un recordaris, ¿no? Una remembranza histórica, más o menos, cómo ha ido quizás evolucionando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahí tenemos la seguridad industrial en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media hablamos, pues, de el siglo V, o sea, el año 400 y tanto, hasta el descubrimiento de América, ¿no? Hasta ahí cómo se gestionaba la seguridad industrial. Es una primera fase, ¿no? Los trabajos eran netamente manuales y físicos, ¿no? Ayudados en algunas oportunidades por tracción animal, por lo que la mortalidad y las enfermedades laborales solían confundirse con las enfermedades generales. O sea, era parte de la vida propia de los trabajadores, ¿no? No existía el concepto que te enfermas a causa de tu trabajo o te enfermas a causa de tu vida cotidiana. No existía esa diferenciación. En el siglo X, en Francia, se dictaron las primeras leyes que buscaron la protección de los trabajadores, ¿no es cierto? Posteriormente, en el siglo XV, es el año 1400 y tantos, Francia fue más allá y se expidieron las ordenanzas de Francia, en las cuales se especificaba este tema, ¿no? Sobre la protección de los trabajadores. Ahí tenemos ya una reseña de alguna documentación que ya trataban de proteger al trabajador de accidentes laborales, ¿no? En el siglo XV, en Alemania, se escribió un libro acerca de las enfermedades causadas por el trabajo y algunas medidas de prevención. Estamos hablando de los años 1400, ¿no? Aproximadamente hasta 1492. Sin saberlo, vino bueno a convertirse en el primer texto acerca de la seguridad industrial, ¿no? Por ahí vemos ya algunos avances de iniciativas para la protección de los trabajadores. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, tenemos la segunda fase de la seguridad industrial, en la que indica la primera revolución industrial, en donde se crea la máquina a vapor, se usa el carbón como energía, se empezaron a desarrollar los ferrocarriles, la industria textil, la energía eléctrica, ¿no? Entonces, los estilos de vida y de trabajo fueron ya cambiando, ya no era tanto el campo, ahora era más la fábrica, ¿no? Las factorías. Ahí en estos lugares se encontraban pues una gran cantidad de obreros, ¿no? El trabajo en serie y la industrialización. En esta época se tuvieron grandes dificultades porque los trabajadores estaban sometidos a largas jornadas, ¿no? Ahí empezamos a observar ya que las horas laborales eran muy extensas, ¿no? Y los trabajadores en muchos casos eran maltratados y ya esto ya pues de largo tiempo los venía agotando, ¿no? También había hacinamientos, ¿no? Las precarias condiciones de salud, prácticas inseguras, ¿no? No existían las protecciones, ya estamos hablando en esta primera revolución industrial, ¿no? De prácticas inseguras, porque eran otro tipo de labores, ¿no? Ya eran las fábricas, ya habían maquinarias que eran peligrosas, ¿no? Que tenían la energía, eran equipos energizados que podrían electrocutarte si no tenían electricidad, ¿no? En estos casos entonces ya iba cobrando vidas de muchos trabajadores y en unos casos también niños y mujeres, ¿no? Entendamos que todavía no había pues una buena legislación respecto a ello. Y aquí pues ya ante toda esta situación se fueron presentando problemas sociales y protestas, ¿no? Por los mismos trabajadores. Ya empezaba acá pues un ánimo de protesta ante estas condiciones laborales precarias, ¿no? En el año ya, acá vemos un avance, en el año 1778, estamos hablando de más de 200 años, ¿no? Carlos III en España instituyó la protección para accidentes laborales, ¿no? Ahí estamos viendo una inventiva más, ¿no? Para la protección de los trabajadores en cuanto a accidentalidad. En 1802, el Parlamento inglés
fijó la jornada laboral y las condiciones de higiene y seguridad en fábricas, solo en fábricas, ¿no? Ojo. Pero acá, como vemos, hay un factor común, que las primeras inventivas para la protección del trabajador en cuanto a accidentabilidad y salud en el trabajo, se fueron dando pues allá en esos países europeos, ¿no? Como Inglaterra, Francia, España, Alemania, por ejemplo. En la siguiente diapositiva vamos a ver la tercera fase de este desarrollo, ¿no? o innovación, que es la segunda revolución industrial, ¿no? Esta fase está entre los siglos 19, o sea, 1800 y tanto, hasta 1914. ¿No? Margarita, disculpa, a ver si Sí. puedes revisar el chat que te estoy enviando mensajito. Ok, ok. Ya. Chat, ay, a ver. Lo veo. No, no lo veo. No veo, Carito. A ver. Tienes 10 minutos porque como ya el ponente está por ahí, entonces tú das tu tema, después da él y después ronda de preguntas para los dos. O sea, tienes hasta las 5:15, son 5:05. O sea, 10 Ok, minutos, o sea, vamos al punto ya, central. ok, Ok, gracias. ya. Claro, ya, ok. Entonces, en seguridad industrial, en la segunda revolución industrial, vemos acá pues otras señales. En Alemania, ¿no? Se creó el primer instituto de higiene laboral. También se desarrollaron en Francia la primera indemnización a un trabajador, ¿no? Siguiente, diapositiva, la seguridad en el día de hoy, ¿no? La seguridad industrial. Ahí vemos que se van creando la OIT, ¿no? Las normas OSHA en el año 1918, las ISOs sobre seguridad y salud. Pero estas normas, básicamente, de los que quizás algunos podemos conocer, ¿no? Algunos, los que ven temas de bienestar social, pueden haber escuchado, ¿no? La ISO 45001 o la OSA 18001, ¿no? Que son unos requisitos a implementarse en todas las organizaciones, en lugares de trabajo, para la protección del trabajador. Pero aquí sí es bien conocido que los puntos son básicamente de ingeniería. Y volvemos al inicio. ¿Dónde queda, digamos, el factor humano? ¿No? El factor humano. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, acá entramos al concepto de la seguridad basada en el comportamiento, ¿no? Siguiente. La seguridad basada en el comportamiento es una metodología proactiva, ¿sí? Que de mejora continua aplicada a la seguridad. Debe ser considerada como un proceso cuyo fin es minimizar los comportamientos inseguros. Como al inicio lo comentaba, el más del 90% de la accidentabilidad, al investigar sus causas raíces, se determina pues que hay mucho factor humano que ha provocado el accidente. Entonces, ¿cómo hacer aquí? ¿Cómo trabajar en base a la seguridad basada en el comportamiento? ¿No? Que lo único que busca es reducir el número de accidentes, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el objetivo de esta seguridad basada en el comportamiento es sobre todo lograr el cambio de conducta de los trabajadores, ¿no? En particular, minimizar los comportamientos inseguros, que es lo que, como les comentaba, la mayor causa de accidentabilidad. Se deben dar 3 condiciones para que el trabajador actúe de forma segura, ¿no? Acá se conocen 3 condiciones para ello. Primero, el trabajador debe poder trabajar de forma segura, ¿no? Debe poder hacerlo, debe estar en las posibilidades de poder hacerlo, debe estar en su alcance. El trabajador debe saber trabajar de forma segura, o sea, debe tener conocimiento adecuado para poder hacer la actividad. El trabajador debe, aparte de ello, como una tercera condición, el trabajador debe querer trabajar de forma segura, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ahí vemos una gestión, ¿no? De seguridad basada en comportamiento,
es un sistema de gestión basada en la motivación hacia el trabajador, en que él pues tenga la voluntad de trabajar de forma segura, ¿no? Ya es algo que depende mucho del trabajador, pero que la empresa o la organización debe hacer lo necesario para poder llegar a este tipo de nivel de motivación en el trabajo. Siguiente, por favor. Entonces, aquí podemos ver la seguridad basada en el trabajo, el yo, trabajo seguro, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué aliados y factores consiste esta seguridad basada en el conocimiento? ¿No? En que el trabajador tenga optimismo, ¿no? De poder desarrollar sus actividades, tenga autoconfianza, tenga control personal, debe de desarrollar en sí el control personal, ¿no? Para que se sienta seguro de poder hacer una actividad de forma segura, ¿no? Tiene que estar potencializado, tiene que estar empoderado, pueda hacer ese cambio en cuanto a su comportamiento seguro, ¿no? Y tiene que tener ese sentido de pertenencia. Yo soy un miembro importante en el equipo, ¿no? Por tanto, todos estos factores son aquellos que elevan el autoestima y dan la confianza suficiente y la motivación necesaria al trabajador para hacer sus actividades en forma segura, ¿no? Que esto va a dar como resultado su propio bienestar, la producción de la organización o la empresa, el futuro de ambos, ¿no? Tanto de la empresa como del trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí explicar un poco esta seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en las organizaciones? Una de las razones de éxito de este programa es la involucración de todos los trabajadores de la empresa, ya sea que son los actores principales para promover la adopción de nuevas formas de trabajo, participando en la operación diaria y en la evolución de sus comportamientos. O sea, lo que se quiere de este programa de seguridad basada en el comportamiento es que el trabajador, si jugamos de 10 actos inseguros que haya tenido, pues estas se vayan reduciendo, ¿no? A 8, 7, 6, 5, 3, hasta lograr, bueno, hasta lograr 0 actos inseguros, ¿no? En este trabajo. Este es lo que se espera, eliminar los comportamientos de riesgo que pueda demostrar el trabajador en el lugar de trabajo, ¿no? Pero sobre todo es primordial el apoyo incondicional de la gerencia. La gerencia debe formar parte del comité de seguimiento del programa, participando de forma activa como integrante del grupo de observadores, facilitando las tareas en su área de responsabilidad y promoviendo los principios del programa entre su personal, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es la metodología de la seguridad basada en el trabajo. Primero, ¿qué hemos de hacer nosotros, o los que somos actores de una empresa, o los involucrados en la supervisión, ¿no? Y entendido por el área de recursos humanos, que finalmente un trabajador nuevo, en el lugar que, por el primer lugar por donde pasa, es el área de recursos humanos, ¿no? En donde se le hace seguimiento de sus diversas situaciones laborales y familiares, es en el área de recursos humanos, por el área de bienestar social. Entonces, acá, ¿qué debemos hacer? Uno, tenemos 3 etapas. Primero son los antecedentes. ¿Qué es lo que observamos o perdón, mejor dicho, cuáles son las pautas que están establecidas en el sistema de gestión? ¿Cuáles son esas? Los procedimientos. ¿Cómo debes hacer un trabajo, por ejemplo, de alto riesgo, que por ejemplo podríamos mencionar al trabajo en altura, ¿no? Hay un procedimiento, ponerte un arnés, tienes que haber pasado un chequeo médico, ¿no? O un trabajo de alto riesgo, por ejemplo, un trabajo eléctrico, tienes que ponerte tus guantes eléctricos, tienes que poner tus zapatos eléctricos y una serie de EPPs que te van a aislar si eléctrico, aparte de tener los controles o tener conocimiento de este tipo de energía, ¿no? Y el comportamiento en sí es como el trabajador se manifiesta realizando su actividad, ¿no? Y las consecuencias es, pues,
una vez observado, ¿no? Observado al trabajador, conversar con él, ¿no? De lo bien que hizo su actividad o de lo que podría mejorar, ¿cierto? Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Cómo funciona entonces? ¿No? El programa se enfoca en los comportamientos seguros, incentivando su repetición de los trabajadores, ¿no? Siempre retroalimentando y reforzando lo positivo, más no confrontarlos, ¿no? Y no promover la dinámica de castigo o punidad, ¿no? Ser punitivo. Siempre debe ser viendo del lado positivo para que el trabajador tenga mayor confianza para poder realizar su trabajo, ¿no? Y evitar que cometa pues estos actos inseguros. Siguiente. ¿Cuáles son los 6 principios? Ahí tenemos, ¿no es cierto? Concentrarse en comportamiento, no en la persona. Definir claramente, tener claro los mensajes. Importante aquí también es tener claro desarrollar o capacitarse, ¿no? En una comunicación efectiva y clara. Esta es una pauta clave para el desarrollo de esta seguridad basada en el comportamiento, en la que busca revertir los comportamientos inseguros por los comportamientos seguros, ¿no? Siguiente. Las ventajas, pues ahí vemos claramente. La seguridad basada en el comportamiento mejora la gestión de global del sistema de gestión de seguridad del trabajo, disminución de las tasas de mortalidad, mejora el clima laboral, fortalecimiento de la imagen de la empresa. Cuanto a los trabajadores, sentirse parte de las soluciones de seguridad y no del problema, disminución de la siniestralidad, aprendizaje de nuevas herramientas y formas de trabajo, una mejora continua y mejora de la percepción del trabajo realizado, ¿no? Siguiente. Factores que incluyen el comportamiento, ¿no? Los controles de seguridad laboral en las decisiones y acciones adoptadas por la empresa para proteger la vida de su personal frente al oficio que desempeñan. Hablar de seguridad industrial es igual a productividad del bienestar, perdón, productividad del negocio y bienestar del personal, ¿no? Acá hay una ganancia mutua, tanto de la empresa como del trabajador, ¿no? Siguiente. ¿Qué factores influyen en el comportamiento? Acá pues entramos un poquito más a fondo en cuanto a lo que puede presentar el trabajador, ¿no? Cuando incurre en estos actos inseguros, ¿no? Como estas fallas laborales que les pueden ocasionar accidentes. Una de las situaciones internas que podría estar ocurriendo dentro del trabajo después el Estado puede haberse encontrado en un estado de frustración, ¿no? Entendida como un sentimiento de tristeza, decepción o desilusión, provocado por la posibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Siguiente. Las distracciones tecnológicas también son algo que los perturba. Es necesario ahí pues establecer políticas para el uso de estos equipos. Siguiente. Problemas psicosociales. Son algunos puntos que es oportuno, me parece, tocarlos porque muchas veces la accidentalidad, ¿no? O los accidentes se tocan meramente en base a procedimientos que están escritos o están estipulados, que involucran a tecnologías, involucran ingeniería, involucra un adecuado equipamiento de equipos de protección personal, etcétera. Pero a veces muy poco se atiende a estos factores personales. Son estas personas con problemas psicosociales también. Entonces, parte de aquí dentro de la innovación de la seguridad de salud del trabajo es adentrar un poco más al ser humano, a la persona, al trabajar como persona, como ser humano. ¿Qué problemas puede estar pasando esta persona? ¿Qué tipo de situaciones podría estar pasando? Familiares, ¿no? Etcétera. Y que hay ejemplos ya claros en los que muchas veces en el lugar de trabajo lo que han hecho inclusive es hacer entrevistas a la familia o educar a sus familiares, ¿no? Con los que vive este trabajador, para que sus familiares sepan, entiendan
que su familiar está expuesto a actividades de alto riesgo y ellos también puedan aportar para su protección desde el hogar, ¿no? O también se ha invitado a las familias, a los centros de trabajo, para que estos pues se sientan más cercanos en el lugar de trabajo y tengan, digamos, una motivación más para realizar sus actividades de forma segura, ¿no? Son innovaciones que ya se dan en algunos centros de trabajo, centros laborales, y que, bueno, lo interesante sería pues que se tomen en consideración, en cuenta también el factor humano dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud, ¿no? Siguiente, como comentaba también, los errores en la comunicación. Mucho a veces se tenía una comunicación vertical, una comunicación agresiva, una comunicación punitiva, una comunicación de que tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿no? Sin considerar al ser humano, sin considerar que el ser humano o el trabajador tiene que también ser tratado de forma adecuada. Y uno de los mecanismos también es pues la comunicación efectiva, ¿no? Tener empatía, que esto puede ayudaría a aportar en una comunicación más cercana, ¿no? Y que se convierta en algo motivacional, ¿no? Algo de aprendizaje, y se esperaría tener pues los resultados mejores para una cero accidentalidad. Eso es lo que se busca dentro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, como parte de la innovación, eso es lo que esperaríamos que en los sistemas de gestión se tomen en cuenta mucho más en el factor humano, ¿no? De los trabajadores. Un poco más el acercamiento o la participación quizás del área de recursos humanos por medio de bienestar social o de asistencia social, un poco más de familias, y un poco más este tema psicosocial, un poco más este tema de cómo se encuentra la persona, ¿no? Motivacionalmente hablando. Siguiente. Básicamente, eso es lo que quiero compartir. Si hay unas consultas, ¿no? Al respecto, estoy acá dispuesta. Carito. Gracias. Muchas gracias, Margarita.